Esto es DW Noticias desde Berlín. La lucha de la oposición de Venezuela cobra vida una vez más en las calles de todo el mundo, con multitudinarias protestas en apoyo a Edmundo González Urrutia. Las marchas exigen transparencia electoral en los comicios que la oposición asegura otorgaron de forma ilegítima un triunfo a Nicolás Maduro. El chavismo, convencido de la reelección del mandatario, también se lanzó a las calles. Estos son nuestros titulares. El oficialismo y la oposición miden fuerzas en una lucha por el reconocimiento de las victorias de sus respectivos candidatos. La oposición se niega a repetir los comicios al reiterar que Edmundo González Urrutia ya fue elegido presidente. Además, miles de personas en todo el mundo acuden al llamado de la oposición y se unen a las manifestaciones que exigen la salida de Nicolás Maduro del poder. Veremos cómo la diáspora en diversos países vive esta jornada. Y Ucrania asegura que la explosión de un puente en la región rusa de Kursk, provocada por el ejército ucraniano, ralentizará las cadenas de suministro de las fuerzas rusas. El Kremlin asegura que Ucrania usó armamento de Estados Unidos y que con ello cruzó una línea roja. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. Yo salí por Venezuela. Con ese lema, la oposición convocó masivas protestas en Caracas y otras muchas ciudades del mundo, denunciando un fraude en las elecciones del pasado 28 de julio. En respuesta, el chavismo organizó una marcha en el corazón de Caracas para respaldar a Nicolás Maduro. Las protestas opositoras en unas 300 ciudades en varios continentes piden al Consejo Nacional Electoral la publicación de las actas de escrutinio de votos, exigencia compartida por la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea. Otro reclamo de los manifestantes es la condena contundente de los organismos internacionales a lo que consideran un claro fraude electoral. La líder de la oposición, María Corina Machado, quien se declaró en la clandestinidad temiendo por su vida, llegó camuflada a la manifestación convocada en Caracas. Mientras Nicolás Maduro criticó la aparente ausencia de su rival Edmundo González Urrutia, en la marcha opositora, María Corina Machado llamó a sus seguidores a no abandonar la lucha. Volvimos a ganar, porque ganó la paz, ganó el pueblo. ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Sal de tu cueva, Guaidó, puntador. ¿Por qué no da la cara? No es que, y que ganó. Ganó. ¿Será que se ganó una rifa para esconderse en una cueva? Anda metido en una cueva. Toda la fuerza ciudadana. No vamos a dejar las calles. Con prudencia, con resiliencia, con audacia. Y pacíficamente, porque la violencia les conviene a ellos. El periodista Oscar Schlenker cubre para nosotros el desarrollo de esta jornada de manifestaciones en Venezuela. Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. La oposición ha logrado reunir nuevamente a miles de personas a pesar de los esfuerzos de intimidación. Pero, ¿qué sigue para el movimiento en torno a María Corina Machado? Bueno, Javier, es difícil predecir qué viene ahora porque estamos en un momento de mucha incertidumbre. Aunque muchas personas han salido a manifestarse, la intimidación y la persecución continúan. Después de la concentración opositora, la Policía Nacional incautó o se llevó el camión que el Comando con Venezuela usa para transportar a María Corina Machado en estos actos. Asimismo, se han llevado detenidos a varios líderes y activistas de partidos de oposición entre ayer y hoy. Sin embargo, en su discurso de María Corina Machado resaltó la importancia de que se realice una verificación independiente internacional a las actas que no se han hecho públicas, pero que el CNE ya presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia, cuya sala electoral se encuentra realizando un peritaje que ha generado poca confianza entre la oposición. Así que por los momentos creo que para el movimiento opositor lo más importante es que se dé una negociación para detener la represión y los arrestos, liberar a los presos políticos y que reconozcan las actas que lograron reunir los testigos y miembros de mesa justo después de las elecciones.
Ahora, Óscar, Nicolás Maduro también movilizó a sus simpatizantes el día de hoy. ¿Qué nos puedes decir sobre el transcurso y el mensaje de las marchas oficialistas? Sí, tanto en Caracas como en otras ciudades principales del país se realizaron contramarchas o movilizaciones en respaldo a Nicolás Maduro y el rechazo a la oposición. Los mensajes también manifiestan que el chavismo obtuvo la victoria electoral, fue muy enfocado en que quieren la paz para el país y su apoyo por la revolución bolivariana, las Fuerzas Armadas de Venezuela y esa unión cívico-militar. Era el reporte de Óscar Schlenker en momentos cruciales para la democracia de Venezuela. Muchísimas gracias. Hasta Caracas, Óscar, y hasta la próxima. Y como lo decíamos, ha sido un movimiento prácticamente global. La periodista Alexandra Correa dio seguimiento a las protestas de la oposición de Venezuela en la vecina Colombia, país que acoge a más de 2.800.000 venezolanos y que encabezó en el gobierno anterior de Iván Duque la presión diplomática internacional contra Nicolás Maduro. Este era el reporte desde Bogotá. Estamos en el Parque de Lourdes en Bogotá, en el punto de cita de la marcha convocada por la oposición venezolana aquí en Colombia, en la capital de este país. Miles de migrantes están aquí, de los casi 600.000 venezolanos que viven en esta ciudad, la mitad de ellos en condiciones de pobreza, según la ONG Bogotá Cómo Vamos. Y en esta marcha vemos niños, ancianos, familias completas que están pidiendo la salida de Maduro, tras considerar que Edmundo González fue quien ganó los comicios del pasado 28 de julio, en apoyo a los datos extraoficiales que conoció la comunidad internacional sin poderlos contrastar con las actas del oficialismo. Esta es la segunda gran convocatoria que se hace en Bogotá tras las elecciones presidenciales en Venezuela. Pero me gustaría que escucharan a uno de los manifestantes que acudió hoy a esta marcha. Él es Alejandro Pérez. Alejandro, ¿por qué están hoy acá? Nosotros estamos aquí en Colombia apoyando a nuestros compatriotas de Venezuela en esta lucha por la libertad y la democracia. El pueblo ya votó, el pueblo expresó su voluntad de que Edmundo González Urrutia sea nuestro presidente y es hora de que Maduro se vaya. Ya no tiene apoyo en Venezuela, ya no tiene apoyo en el exterior y tenemos que hacer presión para que se vaya lo más pronto posible y dé paso a una transición ordenada y pacífica. Alejandro, ¿usted votó acá en Bogotá? Yo logré inscribirme para votar después de muchos obstáculos y fue testigo de mesa aquí en Bogotá. Solamente una persona en mi mesa votó por Maduro, las otras 147 por Edmundo. Era el reporte de Alexandra Correa en Colombia. En Perú viven más de 1,5 millones de venezolanos. La periodista Rosemary Cuevas se encuentra en Lima para brindarnos la perspectiva desde la capital peruana. Rosemary, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo ha transcurrido allí la marcha convocada por la oposición venezolana? La convocatoria ha sido masiva, en Lima está siendo masiva, pero no solo en la capital, sino en diferentes ciudades del Perú, país que alberga la mayor cantidad de venezolanos después de Colombia. Esta concentración en la Plaza Manco Cápac, en el centro de Lima, miles de venezolanos exigen principalmente que se respeten los resultados electorales, aseguran que quien ha sido ganador es Edmundo González y no Nicolás Maduro, a quien acusan de usurpador y también de tener a Venezuela bajo el autoritarismo. Señalan que no cuenta él con las pruebas necesarias para decirse ganador y ser el gobernante de Venezuela. También exigen que se respeten los derechos humanos, que se respete la libertad a la protesta en Venezuela. Denuncian los asesinatos durante las protestas, también las desapariciones y también señalan que desean una Venezuela libre. Por otro lado, hemos conversado con algunos manifestantes, algunos de ellos ya llevan más de 8 años en el Perú y señalan que tenían la ilusión que con estos resultados electorales ellos podrían vender todo en este país y regresar al suyo. También señalan que estas manifestaciones son importantes a nivel internacional porque demuestran que Venezuela está unida y que no van a parar con las concentraciones y las manifestaciones hasta que Maduro salga del poder. El retorno y el deseo de muchos también en Lima era el reporte de Rosemary Cueva en las multitudinarias protestas de la oposición. Muchísimas gracias, Rosemary. Y desde luego continuaremos dando seguimiento a esta jornada de manifestaciones. Por lo pronto continuamos con la pauta informativa. La red social X, antes conocida como Twitter, anunció este sábado que cerrará su oficina en Brasil por discrepancias con la justicia de ese país.
El anuncio fue realizado por el propio Elon Musk, dueño de la plataforma, quien acusó al magistrado de la Corte Suprema brasileña, Alexandre de Moraes, de amenazar con encarcelar a sus representantes legales si no acatan las resoluciones judiciales. El mandatario afirma que la empresa no atendió órdenes previamente cursadas e insiste en que, de no acatarlas, su representante en Brasil enfrentará multas diarias y prisión por desobediencia. X aseguró que cierra la oficina para proteger a sus empleados, aunque aclaró que la plataforma seguirá funcionando en Brasil. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que este 20 de agosto comenzará el programa de los vuelos de repatriación de migrantes que atraviesen el tapón del Darién. Joe Biden y Mulino firmaron el acuerdo en medio de una crisis migratoria sin precedentes. Con un fondo de $6 millones, el programa incluye el traslado de migrantes a Colombia, país por donde ingresa la mayoría de los migrantes a Panamá. Según las autoridades panameñas, en lo que va de 2024, más de 216.000 migrantes, la mayoría venezolanos, han cruzado la selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que las fuerzas ucranianas están fortaleciendo sus posiciones en territorio ruso luego de una ofensiva relámpago lanzada hace poco más de 10 días. Durante su avance en el territorio enemigo, las tropas ucranianas destruyeron un puente cerca de la localidad de Glushkovo, lo que, según Ucrania, ha interrumpido las líneas de suministro rusas. El Kremlin recrimina que el ataque a la infraestructura fue realizado con cohetes fabricados en Estados Unidos, algo que para Rusia supone el traspaso de una línea roja. Sin embargo, Zelensky insiste a sus aliados en la necesidad de utilizar armas de largo alcance para defenderse. Estamos haciendo todo lo posible para darle a nuestros soldados las armas y refuerzos necesarios. En este contexto, es crucial que nuestros aliados quiten las restricciones que no nos permiten debilitar posiciones rusas de la forma en que esta guerra nos demanda. Las armas de largo alcance son la clave para las más importantes y estratégicas cuestiones en esta guerra. La valentía de nuestros soldados y la resiliencia de las brigadas de combate están compensando de momento la falta de decisión de nuestros aliados. Podríamos despojar al ocupante de cualquier oportunidad de avanzar y seguir destruyéndonos si tuviéramos suficientes armas de largo alcance. Y el organismo de control nuclear de la ONU advirtió que la central atómica ucraniana de Zaporilla sufrió un deterioro de seguridad importante tras el impacto de un dron en sus cercanías. El equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica que opera en el lugar informó sobre una intensa actividad militar en las cercanías de la planta durante la semana pasada. Los responsables rusos de la planta acusan a Ucrania de estar detrás de esta explosión en su carretera perimetral. Zaporilla se ha enfrentado a repetidos ataques durante la guerra en los que cada bando culpa al otro. Y fijamos la mirada, como no, en el conflicto en Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viaja este sábado a Israel para impulsar los esfuerzos diplomáticos para una tregua en Gaza. En la víspera, los mediadores de Washington, Qatar y Egipto trabajaron en una propuesta de alto el fuego que se discutirá la semana próxima en El Cairo. La organización militante islamista palestina Hamas, considerada terrorista por varios países y que no participa en las negociaciones, rechazó el optimismo del presidente estadounidense Joe Biden, según el cual una tregua estaría más cerca que nunca. Entre tanto, un bombardeo israelí en el sur del Líbano dejó al menos 9 muertos. Según Israel, el objetivo era un almacén con armamento del movimiento islamista chiita Hezbollah. Y antes de irnos, en la India, miles de médicos iniciaron este sábado una huelga nacional que paralizó los servicios de salud no esenciales en todo el país en protesta por la violación y el asesinato de una compañera en Calcuta. El hallazgo del cuerpo de la joven de 31 años el pasado 9 de agosto desencadenó en todo el país manifestaciones. Decenas de miles de personas se han unido a médicos y trabajadores sanitarios para protestar por lo que denominan violencia crónica contra las mujeres en la India. Un hombre fue detenido y el caso fue ahora trasladado a la Oficina Central de Investigaciones del país. Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Quedan al día con la actualidad internacional. Para mantenerse al tanto, recuerden que pueden ingresar en cualquier momento a nuestro sitio en internet, la dirección como siempre dw.com, o buscarnos en redes sociales como DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.